Bueno, pues vamos a hacer entonces la perspectiva del cubo y encima tenemos un triángulo equilátero que va a tener de lado exactamente un lado exactamente igual que la arista del cubo, ¿vale? O sea que este en realidad quedaría algo más grande, mientras que el que vamos a utilizar pues es el uno que tenga la misma arista, ¿vale? Entonces tendremos que calcular la altura de esa figura y también esto estará cortado por aquí, con lo cual será pues más o menos la mitad de este prisma de base triangular y por lo tanto la base será un cuadrado también, ¿no? Que encaja con esto, ¿vale? Bueno, pues lo hacemos a una escala cualquiera y luego le ponemos la escala respecto a este. Este es el que vamos a tomar como referencia. Ojo con las escalas, que también es un tema que hay que entender. Y luego poner las medidas, poner las cotas según la normativa, ¿vale? Ya que estamos en dibujo técnico. Bueno, entonces dibujamos lo que sería el plano de cuadro y la figura en planta a partir de la línea del cuadro, que es esta, ¿vale? Marcamos la posición del punto de vista. Recordad que si lo desviamos mucho respecto a la figura, pues saldrá algo distorsionada la figura. Yo lo voy a alejar, punto de vista, V. Bueno, y ahora el cuadrado lo colocamos en una posición cualquiera, pero oblicua. Si cojo el de la plantilla, pues va a quedar muy pequeño, ¿no? Entonces puedo coger este como referencia y luego ampliarlo para no tener que hacer el cuadrado. Por eso digo yo, tener las plantillas facilita mucho el trabajo si tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Entonces fijaros que este cuadrado lo puedo cambiar de tamaño simplemente alineando este punto con este y ahora por este punto haciendo una paralela y por este otra paralela a estas dos, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta transformación que acabo de hacer? Bueno, esto se llama homotecio, ¿vale? O sea que el cuadrado que cojo es, en un punto cualquiera hago una paralela y ahora aquí hago la perpendicular a esa paralela. Mientras que aquí hago una paralela a esta y ya tengo ahí un cuadrado más grande, ¿vale? Bueno, tengo ya el cuadrado, puedo completar la figura, entonces la vamos a pasar a tinta. Marcamos ahí la línea de esa arista de la figura, esta otra, a ver, se me movió un poco ahí la regla, y luego esta que vamos a prolongar ya, esta que también prolongamos. Y estas dos pues lo mismo. Así ya vamos construyendo las trazas de esas líneas, ¿vale? Recordad que las trazas son las intersecciones de las líneas con el cuadro, ¿vale? O sea que este es el plano de cuadro. Bueno, tenemos ya la figura, vemos que es más pequeña que esta, nos piden la escala, eso lo primero, ¿vale? Y es un tema que hay que saber, es muy sencillito, ¿no? O sea, ¿a qué escala estamos dibujando? ¿De acuerdo? Entonces prolongamos esta línea y tenemos ahí ya las trazas. Vamos a llamar a esta línea A, a esta línea B, ¿vale? A estas dos, a esta C y a esta D. Eso quiere decir que esta sería la traza de C, esta sería la traza de B, la prolongamos. Bueno, y ya tenemos la planta de la figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues decíamos, ¿la escala cuál va a ser? ¿Alguien se acuerda que era el cociente entre el resultado de dividir dos segmentos? No, ¿qué sería? El tamaño del dibujo y el tamaño de la regla. Exacto, vale. Entonces, medimos el tamaño del dibujo, una línea cualquiera. Por ejemplo, esta. Esto mide 34 exactamente, 34 milímetros, ¿vale? 34 milímetros. Ojo que tienen que estar en las mismas unidades, ¿vale? No puedo poner ahora 4, esto mide 40, ¿no? Sé que mide 40, ¿no? Ahí está. Entonces no puedo poner 4, 34 entre 4, tengo que poner las dos en las mismas unidades, ¿vale? Entonces, ¿qué sería? Partido por 40, ¿no? Que son milímetros, ¿no? Podríais poner si quisierais, aunque ya sabéis que en las escalas no se deben poner comas, ¿no? Podéis poner 3,4 partido por 4. Pero como no se pueden poner comas, luego tendríamos que pasarlo a esto, ¿vale?
Y ahora simplificamos. ¿Entre qué dividimos? Entre 2. 2 por 17, 34. Y 2 por 20, 40. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos ahí la escala del objeto. Eso quiere decir que si esto midiera 20, pues el correspondiente mediría, por proporcionalidad, 17. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la escala. O sea, sería coger 17 partes de 20. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos el alzado. Lo voy a colocar aquí aparte, que no me interfiere en la perspectiva. Entonces, bueno, incluso podría colocarlo aquí hacia arriba, pero bueno, me interferiría en el plano de cuadro. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo, por ejemplo, aquí. Entonces hago una línea paralela. No tiene por qué apoyarse en el plano horizontal la figura. Coloco aquí, por ejemplo, la línea paralela para que salga más fácil la figura. La línea de piedra con el segmento de mayor grosor. Vale. Y ahora aquí arriba coloco el alzado. Así lo puedo acotar sin que la cota interfiera en la línea de piedra. Prolongo esta línea y tendré aquí la línea del cuadrado. Ya que sabemos que es un cubo, pues aquí arriba saldrá también un cuadrado. Vale. Bueno, y para coger una medida igual, pues puedo coger el compás y pasar esa medida. Entonces cojo esta medida que es el lado del cuadrado y marco aquí. Y lo mismo aquí. La coloco aquí y ya sé que esa será la recta superior de ese cuadrado. Pero como es una sola pieza, esa recta no existe, ¿vale? O sea que no voy a marcar aquí una línea, ya que es un solo objeto, ¿de acuerdo? Si fueran dos objetos independientes sí que debería marcar ahí una línea, pero como no son dos, pues tengo que hacer esto, ¿vale? Bueno, ya tengo entonces esa forma cuadrada, sin el lado superior del cuadrado, y por último tengo que hacer aquí arriba un triángulo equilátero, que eso todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? Vale, como el triángulo equilátero tiene la misma longitud de lado, entonces cojo aquí centro y hago este arco. Cojo aquí centro, hago este otro arco y ya tengo entonces ahí el vértice superior del triángulo equilátero. Bueno, con lo cual ya sé que eso es un triángulo equilátero que se apoya en esta línea que, como ya dije, no voy a dibujar, ¿vale? Bueno, todo el mundo creo que entiende hasta ahí, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer eso. Lógicamente ahora en planta me falta una línea, ¿no? Porque esto era un cubo, pero ahora al sumarle aquí arriba este detalle, pues aquí aparece una arista. Todo el mundo lo ve, ¿no? Visto desde arriba. Entonces tendré que bajar por aquí una vertical y hacer esa vertical que será una línea meridiana respecto a lo que es este cuadrado, ¿vale? O sea que por aquí bajo una vertical. Recordad que en sistema diédrico, que es este que estamos utilizando, muy importante, tenemos que trabajar las figuras a la misma escala y todos los elementos están alineados. Si esto fuera una casa y aquí hubiera una puerta, los elementos de la puerta tendrían que verse aquí abajo, ¿vale? En discontinuas, porque desde arriba no se ve, etcétera. Bueno, tenemos la figura, imaginamos en 3D, podemos doblar el papel para que se entienda mejor. Y tenemos la figura que está en el aire, está formada por un cubo y encima un prisma triangular, ¿vale? Prisma recto triangular. Y una vez que tenemos esto, vamos a hacerlo ya en la perspectiva, ¿vale? Entonces, nos va a interferir aquí, pero bueno, es igual. Hacemos entonces una paralela a la línea del PC y colocamos aquí a cualquier altura la línea de piedra. Voy a hacerla continua aunque corte. Bueno, por último sabemos la escala de la figura, que es 17 partido 20. Es una escala de reducción, o sea que queda algo más pequeña que el objeto original, como vemos aquí, que sería un cubo más pequeño, ¿no? 17 partes de 20, si esto midiera 20, o 34 de 40, que es en la realidad 34 de 40. Bueno, pues recordad, las cotas, si hacemos las cotas sería coger a 8 milímetros de distancia, aquí podemos marcar 1 centímetro y a 8 milímetros aquí irá la línea de cota, ¿vale? Entonces ya lo marco, exactamente los 8 milímetros quedan aquí. Fijaros que aquí dejo un hueco que siempre queda mejor, es lo que se llama una línea de desfase, y aquí vuelvo a marcar los 8 milímetros, ¿vale? Con lo cual haré aquí una línea de cota
paralela siempre a la línea del dibujo y marco aquí la flecha llena con una abertura de 15 grados y ahora pondría aquí el número. Como esto está así en horizontal, la figura está horizontal pero esta cota está en vertical, entonces tengo que poner esta medida, ¿vale? Y esta medida es respecto al objeto original. Como estamos representando esto mide 40, pues ya lo pongo aquí, 40, ¿vale? Debería ir centrado siempre, ¿vale? O sea que la cota debe ir siempre del objeto original, ¿vale? Bueno, y como es un cuadrado, aquí esto me interfiere, ¿no? Entonces pondría el símbolo de cuadrado, un cuadrado pequeño aquí delante, cuadrado 40. Fijaros que la cota va encima, el número que corresponde a la medida del segmento va encima, de manera que las líneas que son verticales, se supone que esto está así, pues tengo que girar 90 grados el papel, ¿vale? Bueno, podría acotarlo aquí o aquí, donde quiera, ¿vale? Y ahora aquí acotaría la altura también y ya tendría la figura completa, ¿no? Entonces puedo poner dos cotas alineadas o puedo ponerlas de forma escalonada, ¿no? Entonces, si la hago escalonada, pues sería poner aquí una cota y luego a continuación la otra. Entonces, fijaros que la primera va a 8 milímetros y la siguiente va a 5 y la siguiente a 5 y así hasta el infinito, ¿vale? Entonces tengo aquí la siguiente cota y haría aquí las perpendiculares. Entonces tengo la primera 8 milímetros, ya no lo mido para ir más rápido, y aquí la siguiente ya 5, ¿vale? O sea que realmente la que va más separada es la primera, ¿vale? Entonces tengo aquí esto 2 milímetros a partir de la flecha de cota y aquí lo mismo, 2 milímetros nada más, ahí me excedí un poco y aquí también. Y ahora vuelvo a coger la medida real, o sea que tendría que medir aquí, la medida esta ya sabemos que es 40 y la otra medida pues tendría que medir esta medida y en la realidad, ¿no? Tendría que calcularlo, ya no lo voy a poner, ¿no? Pues sería calcular esta longitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues la que sea, se pondría aquí, voy a poner letra A, ¿vale? Bueno, sería la altura de un triángulo equilátero, sabiendo que el lado es 40, ¿vale? Bueno, recordad que estamos a escala, lógicamente aquí va a salir más pequeño que lo que sería el triángulo que tenemos originalmente, ¿no? Y una vez que tenemos esto empezamos, ya subimos las trazas siempre a la línea de tierra, ¿no? Y decías que tenías el caso del horizonte por encima, ¿no?, de la figura, ¿no? Si lo pongo por encima de la figura me queda ya casi fuera del papel. Pero bueno, el procedimiento es el mismo, sea por encima o por debajo, ¿no? Entonces, esta es la altura de la figura, ¿no? Como está alejada, se va a reducir a cierta altura, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner arriba de todo, prácticamente. Entonces vamos a colocar aquí, arriba de todo, la línea del horizonte, ¿vale? Ya llegando casi al límite del papel. Bueno, pues primero hacemos el cuadrado, le damos alturas, lo convertimos en un cubo, subimos las trazas, líneas verticales por cada uno de estos puntos. Ahí tenemos la primera traza. Recordad que siempre las trazas van a la línea de tierra. Siguiente traza. Y última traza aquí. Y por último, haciendo por V una paralela. Claro, si yo coloco esta longitud muy grande, ya estoy separando un poco la figura de lo que es ese cono, ¿no? Pero bueno, como la figura también es muy alta, pues no va a distorsionar tanto, ¿vale? Entonces, por V haremos paralelas a las dos direcciones que tenemos, ¿no? Entonces, hacemos una paralela a esta línea por el punto de vista y tenemos que la fuga cae aquí. Y otra paralela a la otra línea, a ver que me choca aquí con el trípode. Otra paralela, a ver. Bueno, tengo que trazarla desde aquí, a ver si aquí nos choca. También. Bueno, ahí va. Bueno, dos paralelas, siguiendo esas dos direcciones, tenemos las dos fugas. Entonces tengo la fuga, por ejemplo, de la línea B, fuga de B, y la fuga, por ejemplo, de la línea C. ¿Vale? Sabemos que la fuga de estas dos, ¿vale? Entonces estas dos irán a esta fuga. Bueno, pues ya subimos la vertical.
Y por tanto tenemos que estas dos líneas, estas dos trazas, van a esta fuga, ¿vale? Ojo con esto, que es fácil que nos equivoquemos y cojamos otra traza. Entonces tened en cuenta que esas dos trazas van a esa fuga, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y las otras dos trazas, A y B, la traza de A y de B, pues van a la otra fuga que queda aquí. Ojo con eso también, que es fácil que cojamos una traza y subamos la traza al horizonte. No es la traza, debe ser la fuga, ¿vale? Entonces subimos la fuga vertical, hacemos la vertical y corta ahí arriba en el horizonte. Y las otras dos trazas deben fugar hacia ese punto. Bueno, lo que decíamos, el horizonte está muy alto y por tanto la figura sale bastante distorsionada. Ahí tenemos la base del cubo, ¿vale? Que está aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay dudas, ¿no? Bueno, por último, cogemos la arista del cubo, la colocamos ahí. A partir de una traza cualquiera, por ejemplo esta, levantamos ahí la vertical, cogemos su longitud real, que sería esta que tenemos aquí, la colocamos aquí y ya podemos fugar, ¿vale? De esta manera, al fugar, obtenemos ya las dos aristas que pasan por estos dos puntos, ¿vale? Ya las trazamos. Entonces, por este punto levantamos una línea vertical y vemos que esa vertical corta aquí. Por este punto levantamos otra vertical y vemos que corta aquí. Fijaros que ya tenemos ahí este punto y este del cubo, ¿no? Que se corresponderán a los dos que se ven aquí en el alzado, ¿no? Hacemos también verticales por estas dos y ya completamos el cubo. Una y otra. Bueno, por último, una vez que tenemos las cuatro verticales, si tenemos este punto y este, podemos unir este punto con este y ya tenemos aquí entonces el vértice más cercano al punto de vista, ¿vale? Que sería este. Si ahora fugamos hacia ese punto, tendremos este otro punto. Y estos tres puntos quedarán alineados si está bien dibujado, ¿vale? Bueno, ya tenemos el cubo. Hasta ahora no hemos representado lo que es continuo, lo que es discontinuo. Ya solo nos queda coger la altura aquí. Entonces, para hacer la altura vamos a coger aquí este segmento. Vamos a alinear este punto con ese vértice. Y ahora sí que podemos coger con precisión esta altura, que era la que en principio no sabíamos su tamaño, ¿no? Entonces lo colocaremos, por ejemplo, a partir de esta traza. Lo ideal sería colocarlo, como esto no nos va a valer de mucho, también la podemos proyectar aquí y luego fugar hacia allá, pero es más complicado, casi es mejor. Fijaros, si yo hago, por ejemplo, aquí el punto medio de este cuadrado de la base, tengo que caer aquí, lo alineo con la fuga, y entonces tendría aquí lo que sería el punto medio, ¿no? Porque si prolongo esto, también tengo aquí el punto medio, si está bien dibujado, ¿vale? Bueno, pues también si cojo aquí el punto medio, pues debe ser tal que por este punto es donde voy a colocar aquí la vertical, ¿vale? Entonces ya hago ahí la vertical. También puedo hacer aquí las dos diagonales y sé que va a pasar por este punto también, ¿vale? Por este punto. Bueno, por ahí va a pasar el vértice de la figura, pero necesitamos su altura, y la altura era, tenemos esto, pero mejor es que cojamos esto, ¿vale? O sea, la altura total, ¿de acuerdo? Lo veis ahí, ¿no? Y la altura total la debemos colocar aquí, ¿no? Que es donde está centrado, aquí, ya que es la línea que pasa por este punto, ¿no? Entonces levanto aquí la línea vertical, por este punto levanto la línea vertical para ver la altura real de esa línea. La voy a coger la vertical aquí en esta referencia, ¿vale? Fijaros que es esta longitud, ¿no? Y debe fugar hacia, fijaros que la coloqué aquí y ahora fugo hacia aquí y corta en este punto, por lo tanto ya sé que esta
este es el triángulo equilátero, ¿vale? Y una vez ya que tengo esa medida, pues ya marco todas las líneas, marcando ya con línea continua las que son visibles, ¿vale? Pues esto se ve, no aparece oculto, esto también, y esto. Bueno, y completamos la figura. Recordad que las líneas que están por detrás no se ven, deben aparecer ocultas, ¿vale? O sea que por aquí detrás discontinuo. Vale. Por aquí continuo. Por aquí discontinuo. No os olvidéis tampoco de poner ninguna línea, porque a veces es fácil que se nos olvide alguna, ¿no? Por aquí detrás discontinuo. Y aquí detrás también. Bueno, hasta aquí no hay dudas, ¿no? Bueno, ya solo me queda esta línea que, como veis, fuga hacia ese punto, y estas dos fugarían a un mismo punto sobre esta vertical, ¿no? Pero en vez de hacer eso me es más cómodo, como eso me queda fuera del papel, donde corta aquí, hacer una vertical, o si quiero hago las dos diagonales, y por la intersección de las dos diagonales pues trazo aquí la vertical. Aquí tenemos una diagonal y la otra. Hago la vertical y vemos que corta en este punto, por lo tanto ya puedo completar la figura. Aquí la cumbrera de ese tejado sería lo que se llama una lima tesa, ¿no? Y aquí la discontinua. Bueno, pues ya estaría ahí al completo, ¿no? Bueno, tenemos el cubo más el prisma, tenemos las discontinuas. Por último, podríamos hacer unas sombras de la figura, calcular unas sombras. Y entonces sabemos que las sombras de las verticales van hacia el horizonte. Marcamos entonces, completamos ahí la línea del horizonte, y como no estamos calculando ángulos ni longitudes tampoco, entonces vamos a hacer una dirección cualquiera para obtener las sombras. Siempre hacemos la sombra de manera que el sol está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque si coloco el sol delante, lo normal es que salga la sombra pues muy grande, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el sol delante necesitaría el espacio por encima del horizonte, ¿no? Entonces vamos a colocarla en una dirección cualquiera, las sombras de las verticales que vayan hacia un punto cualquiera. Entonces vamos a poner este. A coger un lápiz que escriba más oscuro. Ahí tenemos. Aquí tenemos otra línea. Y aquí tenemos la última línea. Vale. Bueno, con lo cual sabemos que las sombras de todas las verticales van hacia aquí. Ya podemos poner F de V, fuga de las verticales. Mientras que la fuga de los rayos solares caerán sobre una vertical por este punto. Vale. Entonces hago la vertical. Proyecto aquí sobre esta vertical ese punto. Voy a hacer, por ejemplo, que si lo coloco aquí, pues cae aquí, por ejemplo. Entonces voy a hacer que caiga aquí. Fijaros que la sombra de este punto cae aquí. Que la sombra de este punto, bueno, este punto no, porque este punto ya pertenece a otra figura. Estamos solo con el cubo, ¿no? Entonces ahora estamos con este. Y por último, esta línea también viene por aquí detrás, así. Bueno, aquí tenemos las tres. Fijaros que la sombra de esta línea, pues como este punto tiene su sombra aquí, debe ir hacia este punto, ya que es paralela a ella. Por tanto, termina aquí. Y ahora la sombra de esta línea debe ir hacia esa fuga. Y cortará la de atrás ahí. Fijaros que ya tenemos la sombra del cubo. Es esto, esto y esto. Ya que vimos que esto cortaba aquí detrás, ¿no? Vamos a ir sombreando. Entonces tenemos, por un lado, la sombra propia del objeto. Vamos a darle aquí un trazo lo más uniforme que podamos. Esta es la sombra propia del objeto, ¿vale?
Esta es la sombra que arroja sobre el suelo. Hasta ahora tenemos solo el cubo, ¿vale? Bueno, y ahora lo que necesitamos es simplemente la sombra de este punto y de este. Y con ello ya terminamos, ¿no? Entonces, fijaros, hacerlo de forma independiente. Aquí tenéis una línea vertical. Es muy fácil calcular la sombra de esta vertical, ¿no? ¿Cómo? Pues fugamos hacia FV. Tiene que venir por aquí. En el espacio es la mitad de este segmento. Y ahora fugamos ese punto hacia la fuga de los rayos solares, que es esto. Por lo tanto, fijaros que cae en este punto. Ahora ya sabéis que la cumbrera irá por aquí. Ya solo necesitamos hacer la sombra de esta línea de atrás, ¿eh? Entonces esta línea de atrás viene por aquí. A ver, hacemos bien la vertical. Viene por aquí. Fugamos. Y viene por aquí detrás. Entonces lo unimos con la fuga de los rayos solares. Viene por aquí. A ver si está saliendo bien. Entonces fugamos hacia F sub R. Y fijaros que cae, esta línea cae aquí. Por lo tanto, la sombra de este punto cae aquí y estos dos puntos están alineados con esa fuga. Sí, está bien dibujado. Bueno, pues ya tenemos la sombra de la cumbrera, será desde este punto hasta este. Y ahora este triángulo irá desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo a regla. Y lo mismo desde este punto hasta el extremo, ya que está unido con este. Y el extremo tiene su sombra ahí. O sea que esa será la sombra ya al completo, ¿vale? O sea que ya podemos hacer la sombra del prisma. O sea que en realidad es un prisma ahí apaisado sobre el suelo, no es más que eso, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la figura ahí completa. Y esa sería la sombra de ese prisma, que es un prisma hexagonal, regular, un poliedro regular, y encima tenemos el prisma triangular equilátero. Bueno. Y como la luz viene así, incide más ortogonalmente aquí, eso quiere decir que aquí habría un tono medio, pero bueno, eso ya no sería una cuestión de dibujo técnico. Trabajar con los tonos medios ya es otra cuestión, ¿vale? Eso en dibujo artístico lo podéis hacer aquí. Ya digo que no, como no es algo que lo calculamos. Bueno, tenemos ya ahí la figura al completo. Recordad que la sombra de un prisma tendría que aparecer aquí todas las figuras. Tenemos este triángulo, tendríamos este de atrás, tendríamos esta cara que corresponde a esta. Y como aquí aparece en sombra, quiere decir que aquí detrás también hay sombra, ¿vale? Pues si el sol está un poco elevado y da aquí luz, pues aquí no aparecería, ¿no? Sería el caso este, cuando aparece así la casa, por ejemplo. Imaginamos el prisma y de repente este plano, en vez de caer por encima, pues cae así aquí. Imaginaros que cae aquí dentro, así. Bueno. Entonces, como aquí cae dentro, pues en este caso hay sombra, pero en este caso no habría sombra, ¿vale? Bueno, tenemos entonces ya la sombra al completo. Esta es la propia, la que pertenece al objeto, y esta es la que arroja sobre el suelo. Por último, si tenemos un difumino, siempre podemos uniformizar la mancha de manera que quede un poco más igual, más homogénea. Bueno. Y si alguien tiene un rotulador de esos que al alcohol tipo Pantón o Copic, pues mejor, porque queda más exacto. Por último, recordad también las propiedades de la luz. Ya esto ya sería meterse en otras cuestiones artísticas, que deja más nitidez aquí de donde sale la sombra. Entonces aquí habría que marcar más nitidez. Y también se percibe más oscuro porque aquí al lado hay luz, no por otra cuestión, ¿vale? Y luego pues se va haciendo más difusa, más irregular y menos definida según se aleja de la zona base de la figura, ¿no? Bueno, pues esa sería ya al completo
Entonces, bueno, conviene remarcar bien lo que son las partes de la pieza que aparecen en luz, que aparecen en sombra, y definir bien para que se entienda por dónde se marca la sombra y la separación con la luz. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la línea de separación entre luz y sombra? Bueno, se llamaba separatriz, ¿vale? Línea separatriz. Bueno, por último tenemos la casa con su sombra propia, arrojada, con la sombra que es más suave, ya que la luz incide más ortogonalmente aquí, y aquí entonces esto llevará una sombra más suave. Y si en la planta y alzado, que estamos en sistema diédrico, tenemos dos cotas, esta altura y esta. Aquí ponemos que es un cuadrado, esto vale solo para la planta, con lo cual aquí ya no hay que acotarlo, pero lo que sí se acota también siempre, y lo voy a poner en otro color para no interferir en el dibujo, pues serían los ejes de simetría, ¿vale? Ojo con eso porque es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces aquí hay un eje de simetría para el alzado y lo marcamos con un segmento mayor y menor, ¿vale? Bueno, como veis, ese eje es tal que deja los dos trozos de la pieza iguales si los doblamos, ¿no? Entonces remarcad siempre el eje de simetría. Y aquí abajo tendríamos este eje y este otro. Convendría también ponerlo, es un cuadrado, entonces un eje de simetría y otro. Todo el mundo entiende lo que es un eje de simetría, ¿no? Entonces este iría sobre esa línea de cumbrera, que como ya tenemos ahí una línea continua, excedería aquí un poco. Y luego aquí cogemos el punto medio donde quede y trazamos aquí la línea meridiana horizontal respecto a la línea de Thiers, ¿vale? Voy a poner por aquí, marcamos aquí el segmento mayor. Bueno, pues esto nos está diciendo que la figura es simétrica respecto a estos dos ejes. Bueno, no está muy bien centrado. Habría que hacer ahí la mediatriz para hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así. Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica oblicua de ese prisma que tiene, de ese cubo o ese edro regular que tiene encima otro prisma triangular con sus sombras propias y arrojadas, ¿no? Bueno, y por último podríamos calcular, lo voy a decir así a título de curiosidad, pero esto ya sería algo más avanzado, ¿no? Podríamos calcular, por ejemplo, el ángulo de los rayos solares, ¿no? De muchas formas, ¿no? Es lo que se llama la altitud del Sol. Por ejemplo, sería algo como esto, ¿no? Tenemos el Sol y tenemos un rayo y provoca la sombra de esta figura y este es el ángulo que forma con el plano del suelo, ¿vale? Bueno, pues sería esto. ¿Aquí cuál sería? Lo voy a citar, ya digo, a título de curiosidad. Fijaros que la sombra de las verticales cae aquí, entonces hago por este segmento vertical de una línea que prolongo hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que la dirección de los rayos solares es esto. Y respecto a la línea norte-sur me marca ya el ángulo azimut, que se llama, que tampoco lo vamos a ver, ¿no? Pero decía el ángulo que forman los rayos solares. Bueno, pues fijaros que esto tiene esta longitud, pues lo coloco aquí o aquí arriba, ortogonalmente a esta línea y ya sé que este es el ángulo y se acabó, no es más que eso, ¿vale? O sea que cojo esta longitud, voy a alejarme un poco, cojo esta longitud, la coloco aquí, hago aquí la perpendicular, lo haría con escuadra y cartabón, bien, por aquí la perpendicular, y al unirlo con V, este es el ángulo solar, ¿vale? O sea que esta es la inclinación de los rayos solares, este ángulo de aquí. Vale. ¿Y por qué? Pues por esto. Pues si yo cojo esto y lo giro aquí, 90 grados, pues tengo en realidad la dirección real de los rayos solares respecto al cuadro, ¿no? Vale. Por eso yo podría coger este triángulo, recortarlo y girarlo así. Y vería que efectivamente esta es la dirección de los rayos. Vale. O sea que aquí está la fuga R, F sub R, aquí abatido. Vale. Y por tanto, como esa es la dirección, si la giro a 90 grados, puedo mostrar aquí el ángulo alfa, que es el que me define la inclinación de esos rayos solares, ¿vale?
Bueno, pues esa es la perspectiva cónica oblicua. Bueno.